Seguimos con esta cuenta en la clase 14, parte 3, y venimos haciéndola lo más detalladamente posible. Hemos encontrado que las velocidades que observan el observador que está parado en el sistema inercial y el que está parado en el sistema rotante son distintas y están relacionadas por esta ecuación 5. Ahora vamos a hablar de aceleraciones. ¿Qué entiende cada observador por aceleración? Bueno, entiende la derivada de la velocidad respecto del tiempo, tal cual ve las componentes de la velocidad en sus ejes cartesianos. El observador inercial entiende por aceleración el vector que se arma con la derivada segunda de la componente x, de la componente y, de la componente z del vector posición, multiplicada por sus correspondientes versores cartesianos fijos al sistema inercial. En cambio, el observador rotante, cuando calcula aceleración, hace esta cuenta, derivada, la misma cuenta, pero desde su punto de vista. Es decir, derivada segunda de la posición de las componentes x de la posición, de la componente y de la posición y de la componente z de la posición, según lo que él entiende como componentes x y z, multiplicado por sus respectivos versores, y rotante, j rotante y k rotante. O sea, cuando el observador rotante calcula aceleración, va a derivar las componentes dos veces del vector posición y no va a tocar los versores, como hicimos siempre desde cualquier sistema de referencia que trabajemos. Entonces, partiendo de la relación de velocidades que ya eran distintas, hacemos las aceleraciones y rescatamos la aceleración que ve un observador, la aceleración que ve el otro observador y los términos que queden sueltos dando vuelta como corrección a las aceleraciones. Podemos hacerlo directamente desde la ecuación 5, pero eso lo dejo para la sección 2. Acá vamos a seguir trabajando más explícitamente en coordenadas, porque me parece más fácil de seguir. Entonces vamos a volver a la ecuación 3, que relacionaba las derivadas primeras, esta igualdad de la ecuación 3, y la derivamos respecto del tiempo. Como estamos con esta igualdad que habla de lo que ven los dos observadores, lo que es justo es mirarlo desde afuera y hacer las derivadas respecto del tiempo de lo que vemos desde afuera. O sea, que los versores I, J y K no dependen del tiempo, pero los versores IR, JR y KR sí dependen del tiempo. Entonces tomamos esta segunda igualdad de la ecuación 3, derivamos ambos miembros respecto del tiempo y del lado derecho, aparte que tenemos dos renglones, en cada renglón hay productos. Entonces cuando hagamos la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo, van a aparecer 4 renglones. ¿Ok? Eso es lo que escribo acá. Ustedes tienen la hoja para ver todo y comparar. No, mejor. Repetí lo que estaba diciendo en la ecuación 3, lo escribí para tenerlo a la vista y hacer las cuentas en detalle. Entonces, del lado derecho, del lado izquierdo, tenemos que derivar x' da x segunda, y' da y segunda, z' da z segunda. Las derivadas segundas respecto del tiempo de las componentes de la posición que ve el observador inercial. Del lado derecho, entonces abrimos 4 renglones. En el primero de la ecuación 6 estoy haciendo la derivada del primer renglón de la ecuación de arriba cuando la derivada cae sobre las componentes y no derivo los versores. Y en el segundo renglón, la otra parte de la derivada del producto, cuando no derivo las componentes y la derivada cae sobre los versores. Es decir, en el primer renglón tengo derivada segunda de x por y sin tocar, derivada segunda de y por j sin tocar, derivada segunda de z por k sin tocar, siempre rotantes. Y en el segundo renglón tengo la componente x' sin tocar por la derivada del versor, la componente y' sin tocar por la derivada del versor y la componente z' sin tocar por la derivada del versor. De la misma manera, la derivada del segundo renglón acá arriba da lugar al tercer y cuarto renglones. El tercero es cuando la derivada cae sobre las componentes y no derivo los versores, y el cuarto es cuando la derivada cae sobre los versores y no derivo las componentes. O sea, cuando dejo las componentes sin tocar y derivo los versores. Fíjense al hacer esto que los renglones 2 y 3 son lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, voy a tener dos veces lo que dice ahí.
Y en el último renglón, el cuarto, necesitamos la derivada segunda de los versores rotantes. Entonces, primero vamos a hacer la derivada segunda de los vectores rotantes. Como ya calculamos la derivada primera, el truco acá es decir que la derivada segunda es la derivada de la derivada primera, como corresponde, por definición. Hacer la derivada primera, que tenemos copiada más arriba, que la derivada primera de i rotante daba omega por j rotante, y dejar la derivada segunda para después. Ahora hacemos la derivada segunda, sacando omega fuera porque es constante, y recordando, lo teníamos arriba, más arriba, que la derivada de j rotante es menos omega por i rotante. Y nos queda esto. Lo mismo con la derivada segunda de j rotante, que es la derivada primera, que es la derivada de la derivada primera que ya habíamos hecho. Y esta segunda derivada de i rotante era omega por j rotante. Entonces quedan estas expresiones. Y la derivada segunda de k ya es 0 porque la derivada primera ya era 0. Entonces, con eso estamos habilitados a trabajar el último renglón de la ecuación 6. ¿Qué es lo que va quedando? Un poquito más, perdón. En dos etapas. El último renglón, el cuarto de la ecuación 6, bueno, tenía k segunda que es 0, olvídense. Y tenía xr por i segunda, la derivada segunda de i rotante, que es menos omega cuadrado por i rotante. El otro término era ir por la derivada segunda de j rotante, que es menos omega cuadrado por j rotante. Y el último es 0. Entonces tengo omega cuadrado en los dos términos, lo puedo sacar de factor común. Y la derivada segunda de i rotante dio menos i rotante. Y la derivada segunda de j rotante dio menos j rotante. Con el omega afuera, ¿ok? Entonces, todo eso está escrito acá. Y una vez que uno sacó el omega cuadrado del signo menos de factor común, reconoce que entre paréntesis tiene la parte, tiene una parte del vector posición, visto por el sistema, por el observador rotante. Solamente las componentes x rotante e y rotante. No tiene la componente z. ¿Okay? Pero es algo así como la parte xy del vector posición visto por el observador rotante. Esta expresión más compacta todavía se puede escribir en términos de producto vectorial, como nos pasó antes. Entonces, paciencia, yo les cuento cuál es y verificamos. El doble producto vectorial que juega acá es omega por, paréntesis, el producto vectorial hecho primero de omega por r. Acuérdense que este producto no es asociativo, así que hay que resolver primero el del paréntesis y después el otro. O usar la propiedad del doble producto vectorial que habíamos hecho en la clase correspondiente, que dice que omega por r es el producto escalar de este omega de afuera por el r multiplicado por este vector menos el producto escalar del omega de afuera por este omega multiplicado por este vector. Lo dije así sin mencionarlo para comparar con aquella fórmula que decía A por B por C. Entonces, en este caso, aquella fórmula nos deja con esto del lado derecho y podemos seguir trabajándolo porque, por ejemplo, omega escalar omega es el módulo de omega al cuadrado. ¿Sí? Y omega escalar r, recordando que omega es componente omega por el versor k, nos deja el producto de k por r. Y omega otra vez acá lo escribo como componente omega por el versor k. Entonces tenemos dos omegas para sacar de omega cuadrado. Y el producto del vector posición por el versor k es la componente z. ¿Sí? Producto de un vector, cualquier vector por un versor es la componente en esa dirección. Entonces este producto que está entre paréntesis es zr. Hemos escrito acá. Y de paso saqué un factor común. A ver, lo leemos de vuelta. En el segundo renglón tenemos omega y omega, omega cuadrado. En el primer término. En el segundo término también tenemos omega cuadrado. Así que ya lo saqué afuera.
En el segundo renglón teníamos, primer término, componente ZR por el versor KR. Aquí están. Y el vector R completo, con signo menos, da estas tres componentes. XR por IR menos YR por JR menos ZR por KR. Lo que vemos acá es que se cancelan Z por K y Z por K. Y quedan las dos componentes del medio. Sacando el factor común el signo menos, encontramos como resultado de este producto exactamente lo mismo que esta expresión, que era ni más ni menos que el tercer renglón de la ecuación 6. ¿Sí? El tercer renglón de la ecuación 6 se va a escribir entonces como omega producto vectorial, paréntesis, omega por producto vectorial por R. Bien. Los renglones 2 y 3 quedan dos veces lo mismo. Ya los hemos trabajado. Dos veces lo mismo. Perdón, está viendo que esta prima se me corre de lugar, es X' R. ¿Okay? Son dos veces lo mismo. Y ese producto, o esta expresión ya la hemos trabajado, porque las derivadas de los versores IR, JR y KR las habíamos podido escribir. Y entonces, repasando lo anterior, no sé si lo escribí con cuidado en algún lugar. Aquí estaba, perdón. El segundo y tercer renglón, hecho un poquito en componentes, entonces lo ven acá. Y este producto cruzado de una componente X' por un versor J menos una componente Y' por un versor Y, un cruzado de cosas X y cosas Y, era un producto vectorial, que es exactamente el producto vectorial, bueno, aparte del 2, porque está dos veces el renglón, omega producto vectorial por la velocidad. La velocidad aparece porque tenemos X' e Y'. Esto no lo hice tan en detalle, pero es igual que un producto vectorial que hicimos más arriba. Entonces lo hacen el producto vectorial y se convencen de que el segundo y tercer renglón de la ecuación 6 se pueden escribir como 2 omega por B por R, B sub R. Entonces, si han tenido la paciencia de llegar hasta acá, y hay que hacerlo, la igualdad 6 nos permite escribir del lado izquierdo la aceleración de la partícula tal cual la ve el observador inercial. Del lado derecho, el primer renglón es la aceleración de la partícula tal cual la ve el observador rotante, más términos de corrección, que se podrían escribir como productos vectoriales. La aceleración vista por observador inercial es igual que la aceleración vista por observador rotante, más un término 2 omega por velocidad, producto vectorial, más omega por posición, doble producto vectorial, donde el lado derecho tiene la aceleración, la velocidad y la posición que ve el observador rotante. O sea, el lado derecho lo puede calcular con sus medidas el observador rotante. Y el lado izquierdo es el que calcula, tranquilo, con sus medidas el observador inercial. El hecho de que las aceleraciones que ven los observadores sean distintas pone en evidencia, no debe ser sorpresa a esta altura, que el sistema rotante no es inercial. Siempre les dijimos que un sistema en rotación o unos ejes rotantes no eran un sistema inercial. Y acá se manifiesta. Los observadores, el observador inercial ve una aceleración y el observador rotante ve otra aceleración. Y si no ve la aceleración, si el observador rotante no ve la misma aceleración que un observador inercial, entonces no puede usar la segunda ley de Newton. Entonces el observador rotante no es inercial. Bien.